Buenos días, el día de hoy vamos a ver el capítulo 3 de Hayek, Progreso y Civilización. Somos Andrea Ducas, Catherine del Valle y Andrés Sabri. Para Hayek, el progreso y la civilización van unidos. Él creía que progreso significa civilización y civilización también significa progreso. Ahora lo que vamos a ver es la historia desde hace 500.000 años atrás hasta el día de hoy. Vamos a empezar con un ancestro común que tenía el ser humano para 600.000 años antes de Cristo. Era conocido como Homo heidelbergensis. Fue encontrado en Italia. Ese fue los primeros indicios o fósiles donde se encontró. Y es un ancestro común que tiene el ser humano, y el otro es el neandertal. Como ya les dije, 600.000 años antes de Cristo. De este ser humano de este humanoide y el neandertal, nos vamos al 200.000 años antes de Cristo. El primer fósil encontrado en Etiopía, el Homo sapiens. El Homo sapiens es los seres humanos como los conocemos hoy, con la capacidad cerebral y toda la anatomía humana que conocemos hoy en día. Algo curioso entre el Homo sapiens y los humanos de hoy en día y este Homo heidelbergensis es que tienen 99% de match en ADN. Bueno, en esta parte del video vamos a empezar con el inicio de la civilización como la conocemos hoy. Esta inició en Mesopotamia en el 5000 a.C. y se conoce Mesopotamia por su etimología, que es tierra entre ríos, en el Éufrates y el Tigris, que queda en lo que se conoce hoy como Irak. Hasta Grecia, bueno, todos la conocemos, inició en 1100 a.C. Este es un Partenón, un símbolo clásico de la antigua Grecia que estaba en la Acrópolis, erigida por Pericles. Y la República Griega terminó en el 323 después de Cristo. Ahora vamos a empezar con la serie de eventos que marcaron estas dos eras. Vamos a empezar con los inventos o eventos que se desarrollaron durante la época de Mesopotamia. El arado, que fue muy importante para todas las sociedades que vivieron en Mesopotamia, porque ya como pasaron de nómadas a ser sedentarias, necesitaban herramientas que les facilitaran la vida en la agricultura, y también todos los sistemas de irrigación. Otro punto importante es que el sistema numérico también fue creado durante Mesopotamia. Ahora vamos con la civilización egipcia y los inventos que los marcaron y que nos ayudaron al progreso de las civilizaciones posteriores. Vamos a empezar con la escritura. Los primeros indicios de escritura y que fuera escrita y leída, entendida por los seres humanos, fueron los jeroglíficos egipcios. Ellos también crearon el calendario. No como lo conocemos hoy, pero sí un sistema de calendario para marcar los días del año. Y después las pirámides, bueno, un símbolo de la civilización egipcia, que fueron erigidas en el año 2550 a.C. Luego, en el año 2300 a.C., el papiro fue creado durante la civilización egipcia. Bueno, ahora vamos con la parte de Grecia y los inventos que marcaron entre Grecia, de nuevo el Partenón, el símbolo griego, hasta llegar a la caída del Imperio Romano. Este es un casco de legionarios romanos, ya conocido por todos. El Imperio Romano se inició en 753 a.C. para terminar en 476 después de Cristo. Ahorita vamos con todos los eventos e invenciones que marcaron estas dos eras. Bueno, vamos con el primero, que fueron las Olimpiadas griegas, que se siguen efectuando hasta el día de hoy. La primera Olimpiada fue en el año 776 a.C. Un dato curioso, aparte de que se siguen celebrando hasta el día de hoy, es que empezaron con pocos deportes. El primero y más importante fue la corrida. Después vamos con la invención de la moneda como tal, la moneda acuñada, que fue en Libia, en lo que se conoce hoy como Libia, en el año 700 a.C. Luego de la moneda acuñada, como la conocemos hoy en día, viene el primer mapa que se hizo del mundo. Este lo hicieron los griegos, de cómo ellos creían el mundo, en el año 570 a.C. Luego el siguiente evento importante entre las dos grandes eras, bueno, fue el nacimiento de Jesús, que marcó una época muy importante para la humanidad, que es el cristianismo.
Bueno, el cristianismo se empezó a propagar por toda Europa y como ya sabemos, si fue el 4 antes de Cristo, todavía estaba el Imperio Romano durante la mayoría de la parte occidente de Europa. Y para el año 313 se hizo el Edicto de Milán, donde los cristianos ya empezaron a ser tolerados en el Imperio Romano, bajo el emperador Constantino. Después vamos con las siguientes grandes eras que vamos a agarrar desde Roma, donde terminamos, que como ya les había dicho, empezó en el 753 cuando la fundó Rómulo, para caer en el 476. Luego de una serie de descubrimientos y adelantos comerciales y conocimientos de navegación, fue posible que se realizaran los viajes de Cristóbal Colón en las carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, con destino a las Américas. Bueno, él llegó a las Américas cuando en realidad él creyó que había llegado a Asia, pero descubrió América en 1492 después de Cristo. Bueno, ahora vamos con la serie de eventos que distinguieron entre estas dos grandes eras. Bueno, el primer invento de estas dos grandes eras fue el papel moneda, que se hizo la primera vez en China. Esto sustituyó a la moneda acuñada como la conocían para ese entonces, que fue acuñada por primera vez en Etiopía, como vimos anteriormente en el video. Después vamos con las cruzadas, que cambiaron la economía de Europa para entonces, gastando todo lo que tenían en la milicia las monarquías que mandaban soldados y tropas para liberar lo que ellos creían una liberación de las tierras donde había nacido Jesús. Luego con un invento que cambió la milicia y la era militar, como la conocían para ese entonces, es la pólvora, que se hizo en China también, que fue para el año 1300 después de Cristo. El cuarto evento que tenemos en nuestra línea de tiempo fueron los primeros esclavos. Según historiadores, el primer documento de un esclavo que fue traído de África hacia Europa fue en 1441 y fueron holandeses. Luego el siguiente evento que cambió el mundo como lo conocían para ese entonces en el sentido de cómo transmitían el conocimiento fue la imprenta, que fue inventada por Gutenberg en 1455. Pasamos a la siguiente era, donde inicia después del descubrimiento de América, que vienen los europeos a esta área, y podemos ver cómo la mezcla de culturas es capaz de fomentar un crecimiento y un progreso, resultado de tomar lo mejor de cada una. Bueno, después, terminando el descubrimiento de América, terminamos en la recesión que fue durante el 2009. Como ya todos sabemos, hubo un manejo de la tasa de interés artificialmente, y esto terminó en que explotara la burbuja que se hicieron en la parte inmobiliaria por parte de la Fed. Bueno, ahora vamos con los eventos que distinguieron entre estas dos eras o eventos importantes de la civilización. Vamos con el primer evento después del descubrimiento de América, y fue el tratado sobre el sistema solar que hizo Copérnico. Copérnico fue el primero después de Ptolomeo en decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Era un sistema solar y no un sistema donde el centro era la Tierra, y fue en 1514. Luego, para ayudar a la teoría de Copérnico, Kepler ayudó con la parte de lo que eran las órbitas del sistema solar, donde hizo los cálculos en los elipses y cómo funcionaban las órbitas en relación que tenía el Sol, que era el centro del elipse, como pueden ver en el dibujo, y la Tierra y los demás planetas. Así podía calcular también el año y las temporadas del mismo. Y entonces vamos con el siguiente evento, que fue Newton y las leyes que publicó para el año 1686, que cambiaron la forma de la física como vemos y entendemos el mundo. Luego, el sistema métrico, que fue inventado en Francia. El metro, como pueden ver en el dibujo, es la distancia que corre la luz en una fracción de segundo, y ese metro es una representación del metro físico que está en Francia, que todavía se encuentra ahí, y en base a ese es todo el sistema métrico que tenemos hoy en día.